más. Esas patadas, esos movimientos, y después verlo afuera, verlo como una vida independiente, tomando sus decisiones como un ser humano. Gracias, Señor, porque le permites experimentar esto a la mujer y tú le has dado el amor, la capacidad, la ternura suficiente, la gracia para poder guiar a esos pequeños a convertirse hombres y después, o mujeres, y después les das el privilegio de ver a los hijos de ellos y su corazón se vuelve a alegrar, a emocionar por ver ahora la vida de los propios hijos de sus hijos. Gracias, fortalece sus corazones, sus almas, y que siempre puedan depender, amén, que siempre puedan depender de ti, que siempre puedan confiar en tu gracia y en tu bondad, en el nombre de Jesús. Y ahora venimos a tu palabra. Ven, Señor Jesús, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros y que tu palabra lleve fruto en nuestra vida para hacernos crecer, madurar, para hacernos entender la grandeza de la vida, la grandeza del mundo espiritual, la grandeza de lo que has hecho con nosotros al habernos creado y formado. Y tenemos el gran privilegio de acercarnos a ti en esa confianza por el camino que nos abrió el Señor Jesús, para conocerte más, para recibir tu bondad, tu fuerza, tu sabiduría, tu gracia, y que tú nos sigas dando vida como lo has prometido, esa vida eterna. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se derrame y nos haga entender cada una de tus palabras. Amén y amén. Amén. Pues un aplauso a las mamás otra vez. Yo a veces veo a esas mamás, pues lo difícil que es. Eso siempre es un gozo, el ser madre, el poder tener esos hijos, pero a veces los hijos dan ciertos dolores de cabeza, pero ahí están las mamás con la capacidad que Dios les ha dado para poder seguir adelante, y es un ministerio que no termina cuando los hijos se casan, continúa. Es un ministerio que sigue hasta el último día que están sobre la faz de la tierra. Así es que felicidades, mamás, Dios las bendiga y les dé mucha sabiduría, gracia, favor, salud, para que sigan ejerciendo ese maravilloso ministerio. Amén. Bien, te decía la semana pasada, hablábamos que íbamos a tocar el tema de lo que son los ídolos, ¿verdad? Lo que es la idolatría, mencionado muchas veces tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Para poder entender lo que es la idolatría, tenemos que entender quién es Dios. ¿Quién es ese Dios al que nosotros nos hemos acercado? El que hizo todas estas cosas que vemos, el que nos hizo a nosotros mismos. ¿Quién es? Nuestra capacidad para entender a Dios es muy pequeña comparado a su grandeza. El ser humano no puede entender la grandeza de Dios con su mente. No podemos conocer todo lo hermoso. Me gustó ese canto que hace rato cantaba el grupo de alabanza, donde decía que nuestra mente no alcanza a entender su grandeza, su hermosura tampoco lo alcanza a entender. Y pues no lo podemos comprender. ¿Quién es Dios? Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que hizo todo lo que existe, el Dios que nos formó, ¿quién es? Su grandeza es inescrutable. O sea, no tenemos la capacidad para poder entender su grandeza, pero la Biblia nos ayuda mucho a comprender un poco a nuestro nivel de esa grandeza. Siendo Dios creador de todo, como lo dice la Escritura, no se le puede comparar a nada de lo creado.
Porque si Él creó todas las cosas, ¿con qué podemos representar su grandeza? Ni siquiera la imagen del hombre más hermoso o la mujer más hermosa podrá reflejar la belleza de Dios. Ni siquiera este universo, ni siquiera el mejor paisaje de esta tierra que tú veas que te impacta, o en esas noches que están claras y puedes ver todas las estrellas y te puedes imaginar la inmensidad, lo infinito que es el universo. Ni siquiera eso puede ser comparable a Dios. La luz más hermosa que hayas visto, aún la luz más hermosa que el hombre pueda crear ahora con su tecnología, no puede compararse a la luz de Dios, ni siquiera la luz del sol, que nos impresiona, nos impacta, podrá reflejar siquiera un poquito de la luz de Dios. Es tan inmenso Dios, es tan grande, que cuando Dios se presenta al pueblo de Israel, por eso le dice, no te hagas ninguna imagen de mí, porque en esta tierra no hay nada con lo que tú me puedas comparar. Por eso nosotros no podemos vislumbrar a Dios, pero sí podemos conocerlo, pero no verlo. Dice la Escritura que nadie jamás, ni siquiera los ángeles, han visto a Dios en toda su plenitud y en toda su grandeza, porque creó todas las cosas. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 12. Y aquí, en este encuentro que Dios tiene con el pueblo de Israel, y aquí Moisés les recuerda de ese encuentro que tuvieron. Les da un señalamiento muy importante al pueblo de Israel. Dice así Deuteronomio 4:12. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. O sea, ¿qué figura podría tener Dios que el ser humano pueda ver? Nuestra capacidad de visión aún es tan limitada, y aún con todos los aparatos modernos, ¿hasta dónde ha podido ver el hombre el universo? Pues hasta un cierto límite, no ha podido ver el final. Y este universo, dice la Escritura, es nada comparado al tamaño de Dios. Entonces, por eso cuando Dios se presenta al ser humano y le habla al pueblo de Israel, dice, no hay figura, no hay imagen, hay una voz, hay una indicación, hay palabras. Y ve qué palabras fue la que Dios les dio al pueblo de Israel. Verso 13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna, alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué palabra le da aquí Moisés al pueblo de advertencia? No sea que seas impulsado. Nosotros como seres humanos, en nuestra falta de comprensión de las cosas, en nuestra falta de entendimiento
o nuestra capacidad de entendimiento y de inteligencia, podemos ser impulsados, como ha pasado a lo largo de los siglos y sigue pasando en este tiempo, a hacer una imagen de Dios, a darle a las cosas grandiosas o impresionantes. Por ejemplo, aquí le dice Moisés, es que se impresiona ver los cielos, me impresiona ver esas estrellas y puedas ser impulsado a que te inclines, a que adores esas cosas que te impresionan y entonces hagas de ellos dioses o les des poder a esas cosas que no tienen y te olvides del Dios verdadero. Entonces, el problema del ser humano es tratar de imaginar a Dios y darle una imagen física de Él, siendo que nada de lo que existe en esta tierra puede representar la grandeza de Dios. Por eso Moisés le recuerda, dice, no viste ninguna figura. ¿Cuál es la figura de Dios? A lo mejor si te digo ahora, ¿cómo te imaginas a Dios? Un viejito sentado en un trono. Si se lo dices a los hindús, pues un hombre con 50 manos, una mujer con un rostro y 10 ojos, y podrá tener cada quien una imagen diferente, pero no tenemos la capacidad de poder visualizar una imagen de Dios. Si ni siquiera tenemos la capacidad de entender su grandeza, ¿cómo entonces nos atrevemos a hacer una imagen de Él? Y Dios lo que quería en ese encuentro con su pueblo es que oyera más su voz que viera algo. Por eso el enfoque nuestro, y para que no nos distrajéramos el ser humano de buscar a Dios, el enfoque debe ser en sus palabras, no en tratar de entender a Dios o su imagen, sino de escuchar sus palabras, porque en sus palabras hay vida, en sus palabras hay dirección y en sus palabras podemos tener una vida llena de bendición en esta tierra, como una y otra vez lo menciona la Escritura. El ser humano quiere sustituir la grandeza de Dios a través de una imagen, a través de cosas creadas. Y mira, vamos a Jeremías capítulo 10, verso 1. Y otra vez, y esto lo vas a encontrar a lo largo de toda la Escritura y también en el Nuevo Testamento, cómo el ser humano tiene esa tendencia, ese impulso a darle la gloria o cambiar la gloria de Dios en semejanza de cosas que él pueda ver o pueda percibir con sus ojos. Ve lo que dice aquí Jeremías 10, vamos a leer desde el versículo 1. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Y esta palabra se le está diciendo a su pueblo, a alguien que ya le conoce, al pueblo escogido, ni siquiera es a todo el mundo. O sea, el riesgo lo tenemos también nosotros como creyentes de poder darle poder a las cosas más que a Dios. Verso 2 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y sigue diciendo un poco más abajo, verso 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundido,
todo fundador, porque mentiroso es obra de fundición y no hay espíritu en ella. ¿Verdad? Son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y un ídolo? Muchísima, indescriptible. No hay comparación. Y entonces, ¿por qué los seres humanos le dan poder a las cosas que no tienen? Poder a las cosas que ellos mismos hicieron. Y aquí hay dos cosas que me gustan acerca de lo que describe Jeremías acerca de los ídolos. O sea, un ídolo no sirve ni para hacer bien, pero tampoco para hacer mal. A muchos cristianos le dan poder a las cosas que no tienen. Y de repente dicen, ay hermano, saca eso de tu casa porque eso te está trayendo problemas. Ese ídolo africano que te regaló la abuelita, hay problemas, sácalo de ahí. ¿Sabes qué? Un ídolo no sirve para nada. O sea, ni para bien ni para mal. Hay gente que, el otro día iba ahí por Avenida López Portillo, ahí por Ecatepec, y está la imagen de la Santa Muerte, enorme. Y yo creo que mucha gente le da miedo pasar por ahí. Ay, no, vayamos a pasar por ahí, nos vayamos a morir, porque ahí está la imagen. ¿Sabes? Esa imagen, por muy grande e impresionante que se vea, ni te hace mal ni te hace bien. ¿Qué dice? Sigue diciendo también Jeremías, un ídolo no tiene espíritu. O sea, un ídolo, ¿qué dice la Escritura? Un ídolo no puede ser poseído ni siquiera por un espíritu. Si no tiene espíritu, no puede ser poseído por un espíritu. Los objetos no tienen nada, son objetos. Y eso es lo que Dios una y otra vez le quiere explicar al pueblo. Los ídolos no son nada. Un ídolo no sirve para nada. ¿Para qué vas detrás de un ídolo que no sirve? En cambio, dice, yo soy Dios. ¿Por qué entonces el pueblo de Israel se iba detrás de dioses muy bonitos, cubiertos de oro, impresionante imagen? Y entonces el hombre era impulsado a adorar esos ídolos y le decía, no, es que este da poder, ¿verdad? Si tú le adoras, si tú lo tocas. Fíjate, ¿hasta dónde llega esto? Yo hace tiempo fui a una universidad en la Universidad de Harvard, tuve el privilegio de ir ahí de visita, y hay una imagen de un fundador ahí que está gastada del pie. O sea, se ve toda la estatua, pero el pie está gastado. ¿Y sabes por qué? Porque la tradición dice, y lo pone como tradición, que si tú le sobas el pie a la imagen vas a estudiar en Harvard. ¿Cuánto le han sobado ese pie que ya está gastado y no han estudiado en Harvard? Porque eso no sirve. La gente que le echa una fuente, y yo he visto cristianos, por si las dudas, pues no existen las por si las dudas. Ahí voy a echar mi monedita a esa fuente para ver si me saco algo o a ver si me va mejor. Ninguna figura, ninguna cosa tiene poder para hacerte bien o para hacerte mal. O sea, de la misma forma, esas imágenes que la gente adora y venera no te afectan como creyente. Lo que decía el otro día, muchos cristianos temen porque no es que ya pusieron un altar de la Santa Muerte al lado de mi casa. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues nada. Es como si te hubieran pintado ahí la casa de otro color el vecino y es lo mismo. Porque un ídolo nada es. No sirve para hacer bien ni para hacer mal y tampoco tiene espíritu. No te va mal por una imagen. Una imagen no tiene el poder para que te vaya mal o que te vaya bien. La gente que usa sus amuletos. Es que yo veo mucha gente ahí con sus pulseritas rojas, ¿no? O sea, como unos hilos te van a hacer bien. O los ajos, ¿verdad? Hay cristianos todavía que ponen ajos. Es que mi abuelita me enseñó que por si los espíritus, para que se vayan los espíritus chocarreros, ahí tengo los ajos. Hermano, los ajos cómetelos.
hazlos ahí en un caldo, échaselos ahí a un pescado al mojo de ajo y te va a saber mejor, que te va a ser más útil por el sabor que te dio el ajo a que lo pongas al lado de tu casa. Las cosas no tienen poder en sí mismas. No podemos, tenemos que entender el mundo espiritual. El mundo espiritual es fuera de este mundo. Por eso el Señor Jesús dijo, mi reino es fuera de este mundo. O sea, no podemos entender el mundo espiritual tratando de dar poder espiritual a las cosas físicas que están sobre la tierra. Como dice Jeremías, la tendencia del hombre embrutecido es querer asemejar a Dios o igualar su poder a una imagen. Darle un poder que es de Dios a una imagen, a un objeto que fue hecho por el ser humano o que simplemente es un material físico. Entonces, una piedra no te va a dar buena suerte. ¿Qué dice la Escritura? El pueblo de Israel se lo dijo Dios una y otra vez: yo soy tu bendición, yo te prospero, yo te bendigo, yo te defiendo. No una piedra que tengas en la bolsa te va a hacer millonario. ¿Quién hace al millonario? Dios, dice la Escritura. Dios se enriquece, Dios se empobrece. No es una piedra, no es la buena suerte, no es una limpia. Es Dios quien tiene el poder para hacer todas estas cosas. En cambio, todo lo demás simplemente es algo hecho por las manos. Mira, para poder entender la diferencia entre Dios y un ídolo, pues tenemos que entender la grandeza de Dios. El libro de Isaías, hablando Dios a su pueblo, Dios tiene que hacer esa comparación. Imagínate, Dios en su grandeza se rebaja con el ser humano a explicarle su grandeza comparada de un ídolo. Y lo hace por amor a nosotros. Y ve lo que dice, vamos a Isaías 40, verso 12. Y entonces Dios aquí en estos capítulos que está regañando al pueblo de Israel por haberse ido, es que dice Dios, pero ¿cómo te fuiste detrás de ídolos cuando yo soy tu Dios? Yo te saqué con mano poderosa, yo he hecho milagros sorprendentes en tu vida y ahora terminas yéndote detrás de un ídolo que está cubierto de oro. Entonces Dios tiene que hacer una disertación con el pueblo y decirle, mira, piensa un poco, ten un poco de inteligencia. ¿Quién soy yo? Te digo que es difícil que nosotros podamos comprender la grandeza de Dios, pero aquí estas expresiones a nuestro nivel humano nos dejan entender un poquito la grandeza de Dios. Y ve lo que dice aquí la Escritura en Isaías 40, verso 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, esta expresión que dice, o sea, y no hay comparación, pero dice Dios, tengo que hacer una comparación para que me entiendan. Ve tu mano, dice Dios. ¿Cuánta agua puedes meter ahí? Ni siquiera esta botella pequeña de agua que habría en el hueco de mi mano. Dice Dios, bueno, pues en el hueco de la mía caben toda el agua que hay en la tierra. Las 3/4 partes de agua con la que se forma la tierra caben en el hueco de mi mano. O sea, entonces, ¿qué tamaño tiene Dios? Y te aseguro que le cabe más, pero dice Dios, te lo voy a bajar para que me entiendas un poquito. Dice, los cielos, dice, los mide con su palmo. O sea, el universo, a ver, mide una cuartilla, ahí en tu asiento. Esto es una cuartilla, ¿va? Con tu mano. ¿Hasta dónde llega? O sea, ni siquiera tu mano puede alcanzar a medir el codo del asiento. O sea, ve el tamaño de tu mano. Dice, pues ¿sabes qué? Dice Dios, con la mía mido el universo. El universo que tú no alcanzas
con tus aparatos tecnológicos a ver el final. Yo lo mido con esto. ¿Qué tamaño tiene Dios? Y después le dice, con 3 dedos junto el polvo de la tierra. ¿Cuánto polvo hay en la tierra? Después va la arena, tan solo de Cancún, los que antes hemos tenido el privilegio de ir para allá. Es inmenso, te imaginas, wow, qué de arena hay aquí. Y tan bonita, bueno, pues todas las playas del mundo, toda la tierra que hay en los bosques, toda la tierra que hay en este planeta, dice, yo lo junto con 3 dedos. Me caben en 3 dedos. O sea, Dios tiene que hacer esta comparación para que el ser humano entienda con qué Dios estaba tratando. Con un Dios gigantesco. Que aquí se puede comparar ese Dios a la estatua más bonita y más hermosa como la de Babilonia, ¿va? Cuando el rey hizo su estatua, mega estatua de él mismo, llena de oro. ¿Cuánto oro había? Yo creo que la gente decía, wow, qué de oro hay aquí, impresionante. No se compara a este Dios que hace estas cosas. Dice, y peso los montes con balanza y con pesas los collados. Dice, bueno, vamos ahora a la inteligencia, le dice Dios, no solamente a las cosas físicas, vamos a la inteligencia. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Ve tu vida un poco. ¿Cuántas veces has necesitado consejo? ¿Cuántas veces lo has pedido? ¿Cuántas veces te has quedado diciendo, no sé qué hacer? Ay, voy con mi mamá, con mi papá. ¿Cuántas veces en la escuela, cuando el maestro te explicaba algo, te quedabas, maestro, ¿me lo repite? Porque no entendí nada. Entonces vas y pides consejo. Porque nuestra capacidad, ¿cuántas cosas el hombre no entiende todavía de muchas cosas? ¿Cuántos científicos todavía se quedan y, eso no lo entiendo? Y nadie lo entiende, ya lo busqué en todos los libros, hasta en Wikipedia, ahí en internet, y nadie le entiende este asunto, mejor lo cierro y olvido, porque no lo entiendo. Dice Dios, ¿a quién Dios le ha pedido consejo? ¿Sabes? Dios a nadie le ha pedido consejo, porque Él sabe todas las cosas. Dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? Oye, avísame, no se me va a olvidar. ¿Qué está con las citas? ¿Qué le dice el esposo a la esposa? Avísame, no se me va a olvidar que tengo que pagar la luz, si no después no la cortan. Porque se nos olvida. ¿Cuántas cosas no se te olvidan? ¿Cuántas cosas no sabes? Dice Dios, pues ¿sabes qué? A mí no se me olvida nada. Yo nunca he tenido que ser avisado de algo porque yo sé todas las cosas. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le ha enseñado a Dios algo de prudencia, de juicio, de ciencia? Le ha dicho, Dios, mira, tú no sabías. ¿Te acuerdas cuando Ananías le intentó explicar a Dios, Señor, es que no sabe las últimas noticias, no viste el Facebook, no lo has visto recientemente, pero no sabes quién es Pablo? Anda persiguiendo a la iglesia, dice, oye, cállate y nada más sigue mis instrucciones. Por supuesto que Dios sabe todas las cosas. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y que a menudo polvo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastaría para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Entonces hace la pregunta, ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué imagen representaría a Dios para ti? ¿Qué figura le darías a Dios? ¿Cómo lo pintarías? No hay manera.
No hay imagen. Dios prefiere que nosotros le conozcamos, que hagamos imagen de Él. Y ve lo que sigue diciendo, verso 21, un poco más abajo. ¿No sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiera sido plantado, como si nunca hubiera sido sembrado, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues, dice Dios, me haréis semejante o a qué me compararéis? Dice el santo. O sea, ya le hace la pregunta a Dios, o sea, ¿a qué me vas a comparar? ¿Qué imagen vas a hacer de mí? O del cielo que no entiendes. O de las cosas espirituales que te son difíciles. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si te digo lo terrenal no me entiendes, menos lo espiritual? Entonces, ¿cómo intentamos nosotros representar lo espiritual cuando ni siquiera lo entendemos todavía? ¿Cómo vas a hacer una imagen de eso? Dice Dios. Por eso escucha mi voz, eso es lo importante. Sigue mis indicaciones, no hagas imagen de mí, no le des poder a nada. No creas que esas cosas que son sorprendentes o inexplicables para ti o son grandes, no las hagas un Dios, porque yo soy más grande que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por su nombre. Fíjate, todas las estrellas de los cielos, que son miles de millones, que el hombre no tiene el número de cuántas son, Dios las tiene por nombre. ¿Cuál será la sabiduría de Dios? ¿Qué conocimiento no tiene Dios? ¿Qué capacidad no tiene Dios? Que todas las estrellas del universo Él las tiene por nombre. Y son solamente explicaciones para entender un poquito de qué tan grande es Dios. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sabes? No alcanzamos a entender a Dios. Es inmenso. No lo podemos poner en una frase. Una clase teológica no lo puede describir. Una predicación no nos es suficiente para explicarte su grandeza. La Biblia entera no es suficiente. Solamente todo eso está escrito para que tú y yo podamos tener tan siquiera un poquito de entendimiento de lo grande que es Dios, para que no lo asemejemos a ninguna cosa creada. Ese es Dios. Y puedo darte mucho más pasajes de la Escritura. Una y otra vez la Escritura nos describe la grandeza, el poder, la sabiduría, la capacidad que Dios tiene a nuestro nivel. Y eso es nada comparado a todo lo que Dios puede hacer. Y una vez que Dios hace esta disertación con el pueblo de Israel, entonces le dice, bueno, ahora vamos a ver qué es un ídolo. Vamos a ver qué son esos ídolos a los cuales tú te has ido detrás. Ve lo que dice Isaías 44:9. ¿Cómo se hace un ídolo? Dice Dios. ¿De dónde lo sacas? Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil,
Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, una talla, una imagen, no ve y no entiende. Y se le pregunta Dios, ¿quién formó un Dios? Los dioses de los hombres, ¿no? Ya hablamos del Dios verdadero. Vamos a hablar de los dioses de los hombres. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. ¿Sabes quién hace todas las imágenes? No son los extraterrestres, ni siquiera los demonios. Una imagen no es hecha por un demonio. ¿Es hecha por quién? Por los hombres. El hombre es el que la hace. Si todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Entonces dice aquí la escritura cómo lo hace. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma como con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, o sea, martillazo de su brazo los hace. Luego tiene hambre, pues de tanto ejercicio, de tanto golpear, ese artífice, esa imagen, dice, le da hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Dice, a ver, dice Dios, o sea, ¿cómo es posible que lo que tú creas que una imagen que un hombre hace, que la idea él, que la forma él, que la martilla él, y que ese mismo hombre de tanto esfuerzo que hizo por hacer esa imagen se cansa y que si no descansa, no toma agua, se desmaya? ¿Cómo es posible que alguien que es tan frágil haga una imagen y digas tú que esa imagen tiene poder? Dice Dios, ¿de dónde? ¿Dónde te entra ese entendimiento? Dice verso 13, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, que es un color rojo, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encinas que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se críe en la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Dice, a ver, ¿cómo es posible que del mismo árbol que cortaste, con eso te calentaste del frío porque lo quemaste, hiciste unos panes después en el horno y quemaste con el carbón que te quedó, comiste el pan, de repente viste que te sobró madera de ese árbol, haces una figura y entonces te arrodillas ante esa imagen hecha de madera? Dice, ¿cómo es posible? ¿A dónde queda el entendimiento del ser humano? Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Esa es la lógica de un ídolo, de cualquier ídolo. Y llámale de otro nombre, no solamente Dios. ¿Cómo es posible que una imagen que un ser humano ha hecho y le puso plata y la hizo muy bonita, finalmente es un material hecho en la tierra y esa figura fue hecha por un humano? ¿Cómo es posible que esa imagen creas que te va a dar o te va a librar de un problema? O te va a hacer un milagro. O te va a sanar si lo tocas. ¿Cómo es posible? Dice Dios. ¿De qué están hechas las imágenes? Tal vez alguien dijo, bueno, mira, tengo un costal, le pego a la pared,
Ahí le pongo bonita la pared de mi recámara y lo que sobra, pues me hago una imagen. Y ahora esa imagen tiene poder. Y todos los días oro con ella para que me vaya bien y me dé trabajo. ¿Cómo es posible que el hombre piense eso? Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte, dice, ¿cómo es posible? No entiende lo que sucedió, no entiende lo que hizo. Dice, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Porque finalmente lo que hace. ¿Qué hace la gente? Se postra delante de un tronco, pedazo de tronco. Se postran delante de yeso. Se postran delante de pintura. Se postran delante de un pedazo de tela con que a veces se cubre. ¿De qué? De hierro, de lo que sea. Finalmente es un material en la tierra. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. O sea, no alcanza a comprender el ser humano que ese ídolo es una mentira. No es verdad. Ese ídolo no tiene poder. Ese ídolo no tiene espíritu. Ese ídolo no sirve ni para bien ni para mal, porque es un pedazo de un material en la tierra. O sea, no alcanza el ser humano a entender, porque su corazón, como dice la Biblia, está embrutecido, sin falta de entendimiento. O sea, ya vimos la comparación. El Dios en quien yo creo no es un pedazo de madera, no es un pedazo de yeso, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que mi mente no alcanza a entender su grandeza, pero oigo su voz, y si sigo sus instrucciones, me va a ir bien. En cambio, un ídolo que es. Ve lo que sigue diciendo, vamos ahora a Isaías 46:5. Isaías 46:5. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? Y me comparáis para que seamos semejantes. Dice, ¿a qué me vas a asemejar? ¿Qué figura en tu mente, le dice Dios a su pueblo, harás para que pueda decir que soy yo? Dime, ¿qué figura? Te sacan oro de la bolsa y pesan con plata con balanza, alquilan su platero para ser un Dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en un lugar. Allí se está, no se mueve de su sitio, le grita ni tampoco responde, ni libra de la tribulación. O sea, no sirve para nada. ¿Qué es un ídolo? Lo dejas ahí. Recientemente estábamos viendo ahí algunas imágenes en videos en las redes de gente que saca sus ídolos y cómo se les caen. ¿Y pasa algo? Se le cayó el ídolo, pero solito se volvió a formar y se subió otra vez. Se queda añicos. Porque ese ídolo no puede hacer nada por sí mismo. Si un ídolo lo rompen y se quiebra, dice, entonces, ¿cómo te va a ayudar a ti? ¿Cómo va a ayudar en tu vida? ¿Cómo te va a resolver el problema que tú tienes? ¿Cómo te va a sanar de una enfermedad? ¿Cómo? En cambio, nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, Él sí es creador. Él hace milagros, hace señales, tiene poder, lo ha manifestado una y otra vez. Tiene poder para librar, tiene poder para sanar, tiene poder para bendecir, para prosperar. Ese es nuestro Dios, Él sí tiene poder, lo ha demostrado. Pero un ídolo, ¿qué es?
nada, absolutamente nada. Ahora dice la Escritura, hasta los ídolos tienen clasificación de riqueza, ¿no? Porque los ricos tienen sus ídolos más bonitos. Tú vas aquí cerca, ya sabes dónde ya hay de precios, ¿no? La pérdida de tu bolsillo. Y ves unas ahí todas chafas, feas, ¿no? Hasta deforme la cara. Pero pues no le alcanza al pobre. Entonces tiene que comprar una barata, pero el rico que se lleva una grandota, hecha así hasta la cara bien bonita. Ve lo que dice Isaías 40, regresemos un poquito, verso 19. Dice Dios, bueno, si hasta el pobre no puede comprar un ídolo caro, entonces ¿cómo pues le das un poder? Ve lo que dice Isaías 40, 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. O sea, el ídolo caro, oro, plata, fierro. Es caro. ¿Pero qué dice? El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. El pobre de madera, los ricos de oro. Pero finalmente, ninguno ni otro sirve. ¿Quién es Dios? ¿Qué es un ídolo? ¿Sabes que Dios es tan grande que nuestra mente no lo puede alcanzar a entender ni comprender? La creación me muestra lo que Dios puede hacer. Pero mi inteligencia no puede entender cómo lo hizo. Y cuando el ser humano intenta entender cómo lo hizo, es cuando se pierde. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Romanos 1:18 para que nos explique mejor la Escritura este punto. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Bueno, ¿qué dice aquí la Escritura? ¿Cómo entiendo a Dios? Por lo creado. Cuando ve el universo, cuando te pones a pensar las galaxias, los planetas, dices, pero ¿cómo fue hecho esto? Pero ahí está. Ahí están esos planetas. Ahí están esas galaxias. El hombre con sus aparatos ha podido alcanzar a ver las galaxias más próximas y aún todavía hay más por allá. Pues todo eso Dios lo hizo. Dices tú, pero ¿cómo Dios creó todo eso? ¿Cómo? No sé. Pero ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios lo creó. ¿Cómo hizo Dios este planeta? Las aguas, ¿verdad? La lluvia, cómo la tierra siembras agua y produce. De repente te comes tú una manzana y dices, bueno, ¿cómo se hizo esta manzana? Qué barbaridad, qué impresionante. Cuando tienes un bebé entre tus brazos dices, pero ¿cómo se hizo este bebé? Y puedes ver todas estas cosas y después ves a tu hijo ahí crecer. O sea, lo puedes ver. Ahí está tu hijo, ahí te comiste la manzana, ahí está el hermoso paisaje que estás viendo, ahí estás viendo ese hermoso paisaje de Cancún con todo ese mar de diferentes colores, esa playa llena de arena blanca. Te vas a las montañas y ves esas enormes y gigantescas montañas llenas de árboles, esos ríos, ahí están, no lo podemos negar. Los animales, ¿verdad? El búfalo, ese enorme animal pesadísimo de cuántas toneladas, y lo ves en el zoológico y dices, wow, está impresionante, qué fuerza tiene. Y así puedes ver todas las cosas, ahí están. Te puedes ver en un espejo. Levantarte todos los días y decir, existo, estoy en este planeta, veo cosas, percibo cosas, siento cosas, trabajo, veo mis manos, veo lo que puedo hacer con mis manos. Lo ves,
Ese es el testimonio de Dios. No sabes cómo, eso sí. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Quién sabe? No hay explicación. Nuestra mente no alcanza a entender cómo es que Dios pudo hacer todo este universo, cómo Dios puede sostener la tierra, todas esas cosas que dice la palabra. No sabemos. Nuestra inteligencia no lo alcanza a entender. Por eso el hombre dice, no hay Dios porque no hay explicación. Pero no porque no hay explicación no podemos evitar el hecho de que ahí está. Ahí está. Ahí estás. Aquí estás sentado esta mañana. Existes, ves, oyes, percibes, vives, respiras. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Quién sabe? Pero lo hizo. ¿Cómo me hizo Dios? ¿Quién sabe? Pero me hizo. Porque ese es mi Dios. Mi inteligencia no alcanza a entender y comprender. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sigue diciendo verso 23? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es la explicación? No hay explicación, pero ahí está el hecho. Mira, ¿cómo fue hecho el cielo y la tierra? ¿Cómo fue hecho el universo? No sabemos, pero ahí está. ¿Cómo fuiste hecho tú? No, pues es que la evolución y entonces de la nada apareció algo. Y pueden dar esas explicaciones tontas, que son explicaciones porque no tienen entendimiento ni siquiera científico. Pero ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es la defensa de Dios de que existe? Ahí está. Ahí está. A ver, niégalo. No, pues es que este universo que existe no existe. Lo niego. Nada más existo yo y todo lo demás no existe aunque lo vea. Así es como decir Dios no existe. Dice Dios, pues estás viendo la perfección del universo. Estás viendo todo lo que está a tu alrededor. Te estás viendo a ti mismo todos los días. Estás viviendo. ¿Y qué dices? Ese es el hecho comprobatorio de que Dios existe. Pero ¿qué dice verso 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando tú tratas de explicar las cosas, te haces un necio. Mira, tú ve la teoría de la evolución, ponte a estudiarla. La teoría del Big Bang, profundiza, ¿no? Porque muchos se la saben porque lo han oído y que el maestro les enseñó muy bonito la clase, pero no es cierto. Ya profundiza. Verás que finalmente es una teoría y no hay nada comprobado. Y verás que no tiene lógica. No hay lógica. Aún si estudias la materia del lógico, dices, pues no, la teoría de la evolución no tiene lógica. La teoría del Big Bang no tiene lógica. Entonces, cuando nosotros intentamos darle la justificación a algo que no entendemos, porque no lo entendemos, vamos a acabar con necedad y vamos a cambiar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo la ciencia? Dijo, Dios no existe, fue el Big Bang. Dios no existe, hubo una evolución. Y a todo Dios no existe. Y el hecho está que ahí está, todo, que demuestra que Dios existe. Entonces, cuando el ser humano trata de explicar algo, entonces le quita la grandeza de Dios y su gloria y la cambia. ¿Qué hizo antes la ciencia? Pues yo no entiendo a Dios, pero entonces es un buey con alas. Porque a mí me impresiona la fuerza de un buey y que vuele. Entonces, pues así entiendo a Dios. Entonces, no le damos un entendimiento claro, porque yo no puedo comprender las cosas profundas de Dios. Yo puedo conocer a Dios. Yo puedo oír su voz y seguir su indicación para seguir su camino. No dice el apóstol Pablo, vemos por espejo. Hay cosas que, mira, hay tantas cosas que no entiendo. Ponte a leer la Biblia. ¿Cuántas cosas no entendemos? Yo hay muchas cosas que no entiendo. Y llego otra vez ese pasaje y digo, Señor, no entiendo. Y lo vuelvo a leer y digo, no entiendo nada. Pero lo único que entiendo
Lo que este pasaje me revela es que eres grande, que eres poderoso, y con eso me quedo. Porque no hay explicación a muchas cosas, o las irás entendiendo poco a poco. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es inmenso, nada comparable a un ídolo. Ahora, un ídolo es nada, ni para bien ni para mal, pero a Dios le molesta que le demos un poder a las cosas que no tiene para quitárselo a Él. Porque ¿qué hace el que tiene el ídolo y se arrodilla ante ese ídolo? Ya no fue a buscar a Dios, porque ya tiene su ídolo. ¿Qué hace el que le soba la panza o le soba la pierna, para no decir tan feo, al de Harvard? Pues ya no le pida, pues ya le sobé a esa imagen el pie. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a estudiar en Harvard. ¿Ya para qué busco a Dios? Si ya me lo va a hacer. Ese es el problema de un ídolo. Cambiamos el lugar de Dios por ese ídolo. Le damos un poder a ese ídolo que ya no se lo di a Dios y ya no lo busqué. Por eso una y otra vez la Biblia nos exhorta a no tener ídolos en nuestra vida. Solamente a Dios. Entonces, como cristianos tenemos que tener también ese entendimiento. Hay gente que dice, es que me lo regaló mi abuelita. ¿Qué importa más, Dios o tu abuelita? Que es una obra de arte, pero es un ídolo. La gente lo adoró, la gente lo veneró. Yo he ido a hogares de hermanos que todavía tienen ahí imágenes. ¿Por qué las tienen? Porque le siguen dando poder. Es que si la quito, como que se me va la bendición. Es que si la quito de aquí, la imagen se va a enojar conmigo. No se enoja, no hace ni bien ni mal. Si tú la tiras, en cambio Dios se va a alegrar cuando tú tiras tu ídolo. Cuando no le das un poder especial. Yo no sé si andas ahí con tus amuletos. O a él que, no, gatos negros no. Pobres gatos. ¿Qué culpa tienen de que los seleccionaron para la mala suerte? No te da mala suerte un gato. Tu suerte depende de Dios, no de un gato. Es que me echaron sal. Hay gente, o toca madera. ¿Y para qué tocas madera? Yo he visto cristianos que tocan madera. Digo, ay Dios, ya mejor me quedo callado. Digo, diles tú, Señor, porque no, ya se los he explicado muchas veces y no entienden. ¿Para qué toco madera? Son costumbres. Ay, por si las dudas. Si dices por si las dudas, estás dejando de confiar en Dios. ¿Qué ídolos hay? Aquí la pregunta es, todo esto Dios se lo dice a su pueblo. Yo quiero preguntarte, ¿qué ídolos hay en tu vida? ¿A qué cosas les has dado poder? Imágenes, cosas. Es necesario que nos limpiemos. Es necesario que limpiemos nuestra casa, porque un ídolo ni para bien ni para mal. En cambio, Dios sí es poderoso. No compares. ¿A qué compararás a Dios? ¿A qué lo harás semejante? ¿A qué compararás el mundo espiritual? Si nos cuesta tanto trabajo entenderlo. Por eso la única manera de guiarte en esta tierra no es que des explicaciones, es que sigas la voz de Dios. Haz las cosas como Dios dice, no como tú lo entiendes. Dice, con su entendimiento cambiaron la gloria de Dios. Hay gente que quiere cambiar la Biblia con su entendimiento. Pues para mí este pasaje no está. No lo entiendo, entonces no le voy a hacer caso. Yo no entiendo eso que Dios dice. Mejor no lo hago. Pues no estás obedeciendo. Estás cambiando la gloria de Dios. Dios se ha comunicado con nosotros con palabras. Y así le conoces con palabras, porque no hay otra manera. Oyendo su voz es como tú puedes dirigir tu camino. Aún como dice el apóstol Pablo, si conocimos a Jesús, Jesús no es ese hombre que pone con pelo largo, de rostro hermoso. Te platicaba la historia una vez de una hermana que ella dice que tenía un sobrino muy guapo. Y entonces una vez le dijeron, oiga, usted está muy guapo, ¿podría hacerle de Jesús?
en una figura que vamos a hacer. Sí. Y le pagamos, pues está bien, órale. Y fue y sí, hicieron con su rostro, hicieron a Jesús. Y la señora en ese tiempo pues era de la religión tradicional. Y dice que entonces vino el sobrino, mira abuelita, te traje a Jesús, pero era él. Dice, no, pues ¿cómo crees? ¿Ese es tú? Esa es tu cara, ¿cómo voy a decir que ese es Jesús? Pues ahí te lo dejo. Así de ridículo es la cosa. Jesús mismo no es ese rostro que ves. No es ese Jesús que te pintan. Es más grande Jesús. Dice que a Jesús, si lo vieron físicamente, ya no lo vimos así. La gente no le reconoció. Yo estaba leyendo la escritura, 3 veces lo vieron a Jesús los discípulos y a la tercera todavía no lo reconocían, hablando de cara a cara. No sabían que era el maestro, dudaban, porque su rostro cambió, su figura cambió. ¿A qué haremos semejante a Dios? A nada. Es tiempo de deshacernos de los ídolos. No le des poder a las cosas que no tienen. Saque esos ajos que tienes ahí. No creas que te echaron sal, pastor, ¿qué hago? Pues bárrela. Si estuviera buena, pues échala en tu caldo, pero pues ya toda sucia en el piso, tírala. Es que me echaron un gato negro. No, pero mejor un gallo negro descuartizado, pues hazlo mole. Va a estar rico. Y usted, si estaba gordito, pues hazlo mole. No te va a pasar nada. Los ídolos nada son. ¿Qué son? Yeso. Lo has visto en las imágenes. ¿Qué le pasa a una imagen que se cae, se quiebra? Y después, yo esas imágenes, y ha habido imágenes que han adorado por siglos y se les rompió. ¿Qué harán? Pues en pedacitos, no hay la pegan otra vez. Otros ya no, ya está muy fea, la tiramos y hacemos nueva. Porque si se gasta, estreno otra, ¿no? Así son las cosas del mundo. Mi Dios es diferente. Mi Dios hizo los cielos y la tierra. No hay ninguna cosa en la tierra a lo que yo lo pueda comparar. Su poder es inmenso, que no lo puedo entender, solamente lo puedo conocer un poquito. Su belleza es impresionante que no la alcanzo a ver. Ese es nuestro Dios, al que seguimos. Deshagámonos de todo ídolo y sigamos al Dios verdadero. Inclina tu rostro un momento. ¿A qué me compararéis? Dice Dios. ¿A qué me compararéis? Dios no puede ser comparado. Dios no puede ser entendido, pero sí puede ser conocido. Conócele, acércate a Él, oye sus palabras, haz lo que Él te dice que hagas, porque en sus palabras hay bendición, porque el que sigue sus palabras tendrá bendición en su vida. Un ídolo nada es, ya lo vimos, nada. Ni para bien ni para mal, no tiene espíritu. Los ídolos son hechos por los hombres. Y como decía la escritura, así de ridículo, ¿va? Que uso el mismo pedazo de madera para cocer mi pan, para calentarme, y de ahí hago un ídolo, me arrodillo ante él y le digo, líbrame. ¿Cómo te va a poder librar algo así? Pero el Dios de los cielos sí te puede librar. El Dios grande, que puede poner todas las aguas de la tierra en su mano, en el hueco de su mano, que puede tomar todo el polvo de la tierra con sus 3 dedos y medir el universo con la palma de su mano. Ese es el tamaño de Dios y aún se queda chico. Es el Dios a quien servimos. Él es Jesús. El Espíritu de Dios que está sobre nosotros. Él nos llevará a toda verdad. Él es Dios también. Conócele. Ve su poder. Cree en su poder. Vive su poder. Una imagen te va a limitar. Sus palabras no. Porque sus palabras son verdad. Y como dice la Escritura, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Todas sus palabras se cumplen si las oyes, si las sigues, si las guardas. Todas sus bendiciones serán hechas
en tu vida. No necesitas ídolos para que te vaya bien. No necesitas imágenes que te cuiden, que no te pueden cuidar. No necesitas imágenes que te escuchen, porque ni te pueden escuchar. Tienes a Dios que te escucha. Tienes al Dios Todopoderoso que puede hacer un gran milagro. El gran milagro que necesitas, Dios lo puede hacer en tu vida. Señor Jesús, derrámate sobre nosotros, derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Haz que entendamos la profundidad de tu palabra. Padre, síguete revelando a nosotros. Ya te vimos en las cosas creadas, pero tu palabra nos deja ver más cosas de ti. Llena nuestro corazón de tu palabra para poder seguir esas palabras y que tus palabras bendigan nuestra vida. Cierra tus ojos ahí, sigue meditando un poquito mientras oyes este canto. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Porque eres más grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Una vez más dile: porque eres más grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar, y oh, tú eres grande y digno de alabar, y oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres grande, Señor. Eres grande, es el Dios verdadero, es el Dios real. Y te alabamos y te glorificamos, Señor. No queremos despedirnos en esta mañana, en esta tarde ya, sin dar la oportunidad. Si tú no has hecho esta oración de recibir a este Dios real, a este Dios vivo, a este único Dios verdadero, y a Jesús como tu Señor y Salvador, queremos guiarte en una oración para que puedas aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Te invitamos a pasar para guiarte en esta oración. ¿Habrá alguien que no ha hecho esta oración de aceptar a Jesús como Salvador? Le invitamos a hacer esta oración. ¿Habrá alguien en esta mañana? Todos de casa. Bueno, vamos a despedirnos con esta alabanza en esta mañana, dándole honra y gloria a Dios, diciéndole cuán grande es. Amén. ¿Y por qué